Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. En una sesión extraordinaria, este miércoles, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó por 109 votos a favor, 16 en contra, 9 abstenciones, la quinta prórroga del gobierno, solicitada por el gobierno, para extender el estado de excepción constitucional en la región de la Araucanía y las provincias de Biobío y Arauco. Esto en Biobío, como usted bien sabe. En esta ocasión, el debate se desarrolló en medio de la idea de ingresar un nuevo decreto con la medida extendiéndola a la región de los ríos. Esto significa que, en la práctica, el estado de excepción que está vigente desde el pasado 16 de mayo partiría desde cero. Esa es la posibilidad de hacer todo un paquete con la extensión hacia el sur de los estados de excepción. Vamos a la mesa de conversación. Y nos acompaña Sebastián Sichel, que está de regreso en Chile después de un año académico de fuera de nuestro país, en Italia, quizás refrescándose un poco la cabeza también, porque la situación de ser candidato me imagino que es muy estresante. Sebastián, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Muchas gracias, gusto volver a conversar de política, aunque aislarse un rato me hizo bastante bien. Eso, ¿qué tan aislado estabas de lo que estaba pasando aquí? Porque ha sido un año bien arduo, sí. Es que al principio no tenía otras cosas como adicciones, seguía mirando todo el día lo que pasa y después me pasó al revés, como que dejé fuera, leí mucho respecto a lo que estaban pasando, los procesos constitucionales, que es mi formación, y miré menos de la coyuntura, más de lo que del texto, lo que es discusión que estaba pasando en la convención, o sea, no, pero menos pero con el vienes a caballo. Sí, vengo a caballo y además viendo qué pasa en el mundo. Al final uno mira mucho Chile, pero este fenómeno de la polarización que está frenando muchas veces los acuerdos políticos, un fenómeno que estaba pasando en Italia. Se cayó el gobierno el día que me vine. Claro, se cayó exacto el día que vine. Claro. Pasé por España mucho, por el tema académico, que es lo que está pasando en la polarización entre Vox y el resto, lo que está pasando en Francia y Chile. Los temas de autonomías también. O sea, discusión de autonomía, discusión de la falta de construcción de acuerdos para hacer reformas, que tiene paralizado en general hacia adelante. Lo que le pasaba a Macron en Francia, que fue la elección y no pudo construir una mayoría para hacer los cambios. Un mes después. Y por lo tanto, harto de esto está pasando en el mundo y era interesante ver desde fuera lo que pasaba en Chile, pero con el contexto europeo. Más la guerra. Y si está pasando en el mundo y está pasando en Chile alguno de estos fenómenos, en alguna cuantía mayor o menor acá o allá, que estaba en el mundo de lo académico y reflexionando, ¿tienes alguna teoría o esbozar una teoría de por qué está pasando esto en el mundo? Yo creo que hay una decepción en general de la democracia representativa post término del siglo XX, entre comillas, y ha generado un nuevo populismo, un neoautoritarismo que es distinto, que ha tendido a tensionar el sistema político, populismo de izquierda principalmente, y que ha tenido una respuesta de populismo de derecha, y lo que antes era, lo que todos los políticos buscaban, que era la construcción de acuerdos, se ha transformado en una especie como de anatema político. No es bueno construir acuerdos, sino más bien la generación de identidades. Claro que a pocos países se les ocurrió entre medio de ese camino empezar a hacer una constitución, y eso en nuestro caso se está reflejando en el marco institucional en que se fija la regla. Tú identificas un error, no necesariamente vamos a entrar a las que te guste o no del texto, tú eres rechazo, pero más allá del texto, tú estimas que, o lo entiendo, que tú lo que estimas que puede ser un problema en que en este mundo tan revuelto, allá o acá, con una sociedad que se está encontrando, está buscando su calce, hacer una constitución para 40 años, ¿en este contexto es un error? Yo diría que no es hacer una constitución porque nosotros teníamos una crisis política. Huelga decir que estábamos en la crisis desde ese octubre que generó un frenazo en nuestro sistema político. El error es que quienes entraron a la convención no pudieron abstraerse de este proceso de polarización e hicieron de la convención ese proceso polarizador. Esto habría sido más bien un buen remedio si los que entraban se dan cuenta de este mundo polarizado y decían, este es el minuto de resolver esas controversias, pero yo diría que lo que hicieron fue traer las controversias al texto, lo que es un error grave, porque cuando uno fija, esto es como tratar de dibujar un mapa para la ruta al final y ponerse a discutir de dónde se vamos a hablar a la izquierda y a la derecha en el camino, y al final eso fue la discusión constitucional. Tú vienes con una crítica, dada tu reflexión a lo que ocurre en el mundo con los populismos, neopopulismos, no sé, las autocracias que manejan muchos gobiernos en el mundo, y tensiona la democracia representativa tradicional, la atera de los acuerdos, bien fome, bien noventera, pero leo tu primera entrevista ya en Chile, dices que nada con los partidos, entonces yo digo, a ver, no entiendo. Lo que tú quieres venir es
saneado, decir, necesito o mejor armar un partido o meterme un partido, pero colaborar desde lo colectivo. ¿No es acaso que estás con algún virus contagiado? Son súper dos reflexiones, pero déjame meterme las dos. La primera, ¿por qué creo que esta Constitución es mala en este clima de polarización, el texto que se propuso? Porque creo que es un arma cargada para el autoritarismo, de cualquier tipo. O sea, escuché decir creo que esta Constitución lo que es entregarle un arma a cualquier persona con visos autoritarios y transformar el sistema político, el sistema jurídico en una herramienta para construir esa autoridad. Y es fácil entenderlo y de ahí hablemos de eso, pero no quiero ahí lo que me estás preguntando de fondo. Yo soy una persona independiente, pero que cree en los partidos. Cuelga decir que participé en una primaria pudiendo no hacerlo, insistí en ir a una primaria, creo en la construcción de mayoría, siendo una persona de centro, participé en una alianza con la centro-derecha pensando que le podía asegurar gobernabilidad de Chile. Ojo, que la militancia en los partidos o la institucionalidad partidaria no transforma la democracia en una partidocracia. Los partidos son las instituciones fundamentales. La pregunta es si uno individualmente quiere participar o no. Yo, hasta que no me sienta completamente representado por uno, no lo voy a hacer, ya estuve, y también uno termina, esto como cuando se separa, para casarse de nuevo tiene que estar muy convencido, pero siempre estaré disponible en la medida que exista un partido de centro liberal en Chile a participar y en su minuto discutir si hay que crear uno. No tengo un complejo. La pregunta es si quiero impulsarlo yo hoy día, prefiero después de todo lo que viví en política estar mucho más tranquilo y participar del debate intelectual. Es complejo que un candidato que lideró un porcentaje relevante de la votación y que vuelve después de reflexionar no lo quiera hacer no es un partido, pero en ningún colectivo. Parece que entonces el incentivo a los más jóvenes es decir, aquí emprendimientos personales, que no es necesariamente populismo, pero pueden ser primos hermanos. Todo lo contrario, sí quiero participar en un emprendimiento colectivo. Se llama la reconstrucción del centro político en Chile, con mundos que están hoy día dispersos, que han más bien jugado en la fluctuación de esta polarización, y ese colectivo incluye partidos de centro, incluye independientes de centro, incluye movimientos que hoy día se han ido formando. Es al revés, lo que yo quiero construir ese colectivo para después darle institucionalidad partidaria, pero no participar en partidos porque lo que hoy día tenemos una fragmentación de partidos en el sistema que no necesariamente aportan a esa construcción, tú dirías, de eso poco sexy que eran los acuerdos y que yo creo que es lo más atractivo que puede ofrecer la democracia chilena hoy día, que es encauzar el camino a través del acuerdo. Y ojalá no lo que hay hoy día, que es una especie como de pequeños emprendimientos de gente de centro dispersa, sino un gran colectivo cultural de centro que después se puede organizar en partidos. Bienvenido sea, y de eso soy parte. Vienes a la campaña, eso sí, vienes a jugarte por la campaña. ¿Son bienvenidos los rostros? Porque tú eres un rostro de la política tradicional, fuiste candidato presidencial. Hoy día más la llevan personas que uno dice, ¿quién es esta persona? Lee abajo y dice, mira, la quiero conocer. Eso la está llevando hoy día. ¿No irá a ser contraproducente para tu causa? Porque he visto que Piñera no aparece, Kast no aparece, y no es porque no lo hayan invitado necesariamente, no entran en el guión que hoy necesita la política. ¿No corres un riesgo? Claro, lo conecto con la conversación anterior, es al revés. O sea, lo que se necesita aquí es que efectivamente todos sean parte del debate público y no esta especie de vetos transversales. Mira, que pueden hablar, hay unos sanos que son independientes, unos sanos que son autónomos, unos sanos que son de partido. Al final yo creo que el debate público está abierto y lo que hay que hacer es evitar la cancelación moral, que creo que es parte de la cultura de los populismos, que dice usted no puede participar en este debate, no sé, porque es demasiado alto, demasiado chico, demasiado militante, demasiado independiente. Al final lo que nos falta en Chile es no tener miedo a defender con fuerza las ideas que uno tiene y defender lo que cree. Y en mi caso, habiendo sido candidato además, representando 1 millón de votos, 900.000 votos de gente particularmente joven que votó fuertemente por nosotros, que también tentaba mucho a creer que porque es nuevo es bueno, lo hemos visto en datos de la gente que votó por nosotros, que está diciendo, mira, ¿sabe qué? Parece que quiero probar. ¿Por qué? Porque es nuevo. Y yo quiero presentar el debate público diciendo por qué. No es bueno probar solo porque es nuevo, sino que aquí hay que rechazar porque esto nuevo puede ser peor incluso que lo que tenemos hoy día. Estamos viendo, tú dices recién que es poco sexy, está poco de moda las alianzas. Sin embargo, por estos días, hoy, ayer, mañana, estamos viendo que los dos sectores que están por el apruebo y por el rechazo están, los del rechazo tienen ya una alianza armada, pero en el apruebo están en un contrarreloj, dicen las crónicas, armando, y con el presidente de la República, de capitán del equipo, armando un gran acuerdo para presentar antes del plebiscito reformas a la potencial nueva Constitución. Entonces, tampoco está tan pasado de moda, ¿no? Está pasado de moda, pero es extraño que quien haya tenido mayoría en una convención que tenía todos los términos de referencia para hacer un proyecto de acuerdo a lo que querían e impuso su mayoría en la mayoría del debate, a la vuelta de la esquina está diciendo, no, lo que hicimos nosotros mismos, no estamos de acuerdo con eso y queremos cambiarlo. Entonces, hay una diferencia entre el rechazo y el apruebo, y lo digo concretamente. La gente del rechazo, el rechazo no tenía una salida definida y está bien que se construyan acuerdos para decir, si rechazamos, ¿qué es lo que vamos a cambiar hacia adelante? Lo más extraño
es que alguien con una bandera diga, tenemos que aprobar este texto que nosotros hicimos a nuestra voluntad y con nuestra mayoría, pero lo queremos aprobar no como lo definimos, sino que ahora de manera distinta, y por eso es tan poco creíble esa visión. A mí me gustaba mucho más ese apruebo, convencido de lo que hacía, porque lo que está demostrando hoy día es que lo que hicieron es tan malo que lo tienen que corregir en el medio camino. Y no lo digo como juicio de valor porque no es mi forma, lo que quiero decir es que hay algo de ese texto que evidentemente no le gusta a nadie, pero es más raro que no le guste a los mismos autores porque demuestran la baja calidad. Dos cositas breves, aprovechando tu reflexión de un año prácticamente. ¿Qué es lo que salvas tú de la Constitución que no vas a apoyar? ¿Y qué es lo que más, o qué fue lo primero que te dijo, yo con esto no puedo ir? Lo primero que salvo, evidentemente, es primero la creación de un Estado social de derecho. Yo creo que eso es un avance. Yo nunca he sido contrario per se al Estado subsidiario, pero creo que la visión activa del Estado quedó postergada en la interpretación del texto de subsidiariedad, y creo que decir explícito un Estado social de derecho es un avance sustantivo en lo que yo creo que tiene que hacer el Estado, que es preocuparse de aquellos que necesitan apoyo y dignidad en el sistema. Lo segundo gran avance que creo que es el reconocimiento de que hay minorías discriminadas en este país y que el Estado tiene que nivelar la cancha para emparejar la cancha para ellos. Mujeres, sectores discriminados por orientación sexual y también territorios discriminados. Y por lo tanto creo que ahí hay una mirada que estaba detrás de una constitución más neutra que era la constitución del 80. ¿Y qué fue lo que te chocó en primer orden para que te llevara a votar rechazo? No, lo primero, la construcción de un sistema político que en alguna mazmorra, yo creo, del PC se construyó, que básicamente es un eje de poder, y lo digo así concretamente, que hace que cualquiera que gane la presidencia de la República y el Congreso en elecciones cada 4 años puede hacer lo que quiera. Mañana lo gana un autoritario conservador y puede derogar la ley de divorcio, puede cambiar las estructuras de poder, como está todo entregado a leyes de quórum simple en general del Banco Central, etcétera, y hacerse cargo del Estado y amenazar nuestra democracia. Y creo que eso es una amenaza radical. ¿Faltas de balance en los sistemas? Faltas de balance. Eje de autoridad puesto en una Cámara única que además tiene el control presupuestario, o más bien los incentivos al populismo, porque ellos presentan la iniciativa presupuestaria, tendrán que pedirle al presidente que lo apruebe. Concurrencia. Imagínate cada 4 años el presidente que más va a la reelección con parlamentarios diciendo esta es la ley que queremos proponer para subir el gasto fiscal, y él diciendo que no, es imposible, y por lo tanto se concibe desde allá, y mucho parche de reacción que termina diciendo que el Banco Central, que el Poder Judicial de alguna forma le responde al poder político. Y es una bomba de tiempo, porque confío en la buena fe de los que estamos en el sistema político, que somos todos demócratas, pero mañana alguno con tentación populista, autoritaria, izquierda o derecha toma esto y se lo lleva a la casa. Y lo segundo, la plurinacionalidad, pero no por el debate público que se ha dado en general respecto a la demanda o no de territorios o la interpretación o no de la interpretación, sino porque lo que está haciendo es generando una fractura gigante en la definición de políticas públicas en el país. Y en simple, esto significa que mañana la construcción de políticas sociales o de vivienda en el territorio del Valle del Elqui puede estar en debate porque va a postergar la definición de cómo se usa el territorio por la incertidumbre que se genera. Y creo que aquí hay un riesgo más grande, que todos interpretan, he escuchado a muchos decir, ha hablado Mirosevic el otro día, que este era el mejor proceso del mundo mundial porque era paritario, pero al final el resultado ha sido que todo lo que está ahí es interpretable de las maneras más plurales posibles, lo que podría ser bueno, pero cuando tú hablas de una constitución, y me toca decirlo como profesor, lo que queremos es que sea lo más nítida posible la interpretación, para que esa interpretación no la hagan ni parlamentarios ni cortes internacionales, sino que esté lo más circunscrita al texto posible. Y este texto da para todo, y eso es una amenaza para la estabilidad de la democracia. Sebastián Sichel, ex candidato presidencial de vuelta en Chile, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos. Pausa y volvemos, espérenos. Aumenta la delincuencia, no graves robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrateros en tepillé.cl. Y ya tomamos contacto con nuestro siguiente invitado, él es Marcelo Díaz, exministro, exembajador, exdiputado. Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Matías, gracias por la invitación. Una invitación a conversar sobre lo que está pasando. Recién con el invitado que era Sebastián Sichel, hablábamos que él viene de un año académico, sabático, en fin, donde uno desde lejos puede mirar y reflexionar distinto. Y él venía de mirar lo que estaba pasando en Europa y que decía que es algo parecido a lo que ocurre en otras partes del mundo y Chile no es la excepción, donde es muy fragmentada la política, donde tiende mucho a emprendimientos más personales a veces y populismos que a construcción de alianzas.
Y aquí en Chile, hace un poco tiempo, cuando alguien quería hacer un acuerdo, se le acusaba y se le apuntaba con el dedo que estaba haciendo una cocina, es decir, que estaba prácticamente complotando contra la democracia por llegar a acuerdos. Algo bien generacional a lo mejor. Pero hoy, los del Apruebo, tú eres parte del grupo del Apruebo, están en la búsqueda de un gran acuerdo liderado por el presidente Boric para presentar reformas al texto antes de su aprobación o rechazo el 4 de septiembre. ¿Cómo ves tú ese cambio más conceptual que entrar a cada una de las reformas? Bueno, yo creo que es un ejercicio también de madurez, ¿no? Porque efectivamente hay dos tipos de forma de dialogar. Una es dialogar sin buscar acuerdos, sin intentar construir interacción con aquel que uno supuestamente está dialogando. Y una segunda forma, que es la que trata de encontrar puntos de contacto, de consenso, que permitan arribar a acuerdos. Yo creo que efectivamente hubo un tiempo en que se demonizó la cocina, entre otras cosas porque la cocina de la que se hablaba efectivamente era opaca, era reservada, era secreta, no era transparente. Y yo creo que efectivamente uno tiene que dar cuenta públicamente de estas conversaciones, eso es lo que las hace legítimas, pero también porque hay que cultivar una cierta cultura del diálogo, ¿no? de entender que uno tiene el deber de construir entendimientos y acuerdos. Desde esa perspectiva, por ejemplo, yo creo que lo que se está haciendo hoy día en la Prodignidad, y particularmente en las dos coaliciones de gobierno, es recoger el llamado del presidente a buscar puntos de acuerdo, a construir una propuesta que permita viabilizar el triunfo del apruebo, porque básicamente eso es lo que se trata, de decir, mire, la Constitución, la nueva Constitución no es un texto perfecto, representa muchas cosas que nosotros aspiramos durante mucho tiempo, pero tiene deficiencias, y hagámonos cargo de esas deficiencias. Y por lo tanto el presidente nos hace un llamado a buscar ese acuerdo antes del plebiscito. Y a mí me parece que lo responsable, lo coherente, es que las fuerzas que respaldan al gobierno, independientemente de la coalición a la que pertenece, se hagan cargo de ese llamado y construyan ese acuerdo. Y desde esa perspectiva, sin duda, se recupera un cierto sentido de diálogo que debe tener la política. No solamente al interior de las coaliciones más homogéneas, o las que forman el gobierno, sino que también con otros sectores. Yo creo que esto va a requerir, que duda cabe, acuerdos y conversaciones con la derecha. Pero insisto, el modo en el que se hace, la transparencia que se le otorga a estas conversaciones y a estos acuerdos, me parece que también marca un cambio cualitativo respecto de esa vieja cocina, opaca, lúgubre, que no tenía transparencia, que no tenía rendición de cuentas ante la sociedad. Vamos a ver si tenemos tiempo para tocar las dos suertes de paquetes de reformas que están planteando los rechazos y los del apruebo. Partamos por tu sector, por el apruebo. Esta obligación que se ha autoimpuesto el apruebo de los distintos grupos con el presidente a la cabeza para llegar a acuerdos. ¿Cuáles son los acuerdos que hoy día están más o menos consensuados para presentarle al país como promesa antes del 4 de septiembre? Perdón. Matías, yo no estoy en la conversación, así que difícilmente puedo dar cuenta del detalle de esas conversaciones, lo que apareció hoy día en la prensa. Mira, yo creo que hay cosas que son evidentes, ¿no? A mi juicio debiesen estar en la conversación. Qué duda cabe que correcciones al esquema o el diseño institucional del sistema de justicia me parece a mí que debiesen estar en el acuerdo. Qué duda cabe que también poner fin a a mi juicio, gustito que se dio a la convención de establecer esta posibilidad de que los parlamentarios patrocinen proyectos de ley que irroguen gasto fiscal, pero que mueren o perecen si es que el Ejecutivo no las aprueba, porque efectivamente ahí yo escuchaba a Sebastián Sichel que decía eso va a ser una moneda de cambio con el presidente en el marco de una elección. Mira, puede ser, pero en general no parece razonable invertir tiempo político y legislativo en iniciativas que si no cuentan con el apoyo del Ejecutivo simplemente perece, muere. Me parece que es una corrección evidente que hay que hacer. Creo que es bueno aclarar algunos debates y conceptos que se han planteado estos días respecto a lo que significa justo precio, respecto del consentimiento indígena. Es decir, creo que hay un conjunto de materias que parecen del todo evidentes que debiesen estar en cualquier propuesta de perfeccionamiento del proyecto de nueva Constitución. ¿Sistema que creo que está en la político, conversación. Marcelo, sistema político? Porque ahí también para muchos es el eje de la nueva propuesta. Sí, yo tengo una discrepancia con lo que decía Sebastián Sichel. Yo creo que el régimen político, el sistema político propuesto no carece de balances y contrabalances, pero a mí no me gusta. No me gusta porque yo personalmente soy parlamentarista. Hubiese esperado que pudiese haber avanzado su sistema semiparlamentario y semipresidencial, y sin embargo se mantuvo el presidencialismo. Cuando uno mira los sistemas parlamentarios, yo he puesto varios ejemplos estos días, España, Italia, Alemania, Francia, existe Senado, pero no tiene las mismas facultades que la Cámara de Diputados, porque no forma gobierno. Entonces, claro, pero tampoco yo podía esperar que una convención elegida por los ciudadanos resolviera el sistema político que a mí más me gusta. Si hay que establecer todos los mecanismos de contrapeso me parecen razonables, pero yo no estoy convencido, no me convence
que la existencia del Senado establezca esos contrapesos. Mira lo que pasó hoy día. Se convocó a la Comisión de Pesca del Senado para discutir la derogación de la ley de pesca y solo asistió el presidente de la comisión. El resto no asistió, a pesar de que en la Cámara hubo muy pocos votos en contra, hubo más bien algunas abstenciones que deben expresar rechazo, pero que no se manifiestan transparentemente porque estamos a 20 días, 22 días del plebiscito, pero en el Senado no asisten a votar. Entonces, creo que uno tiene legítimamente por lo menos la disposición de discutir esas cosas, pero no me parece que esa sea una cuestión fundamental. Sobre eso pueden haber opiniones diversas. Sí. Reitero, a mí, por ejemplo, yo soy partidario del sistema parlamentario y la nueva constitución no lo recoge, no. Pero eso a mí no me hace votar rechazo, porque entiendo que hay una mayoría que se formó en torno a otro sistema político. Eso es parte del debate legítimo. Probablemente Matías va a tener un periodo de rodaje, de reconocimiento de sus virtudes y sus debilidades, y va a tener ajustes. Probablemente en el primer ciclo presidencial, 4 años, en el segundo ciclo presidencial. Hay otra reforma. Yo creo que la reelección presidencial en periodos de 4 años, a mi juicio, no está bien, no es razonable. Incentiva mucho la intervención electoral y obliga mucho al gobierno, no lo obliga, pero va a ocurrir de manera natural, que va a estar pensando mucho más en su reelección que en gobernar. Ahora, tiene que ver con culturas, porque en Estados Unidos, que es una democracia que no vamos a decir que es muy inestable, ni muy mala, ni muy imperfecta, tiene ese sistema. Es decir, nunca es un solo factor el que determina la calidad, es multifactorial, cómo conviven distintos elementos y en relación a la cultura de esos países también. Así es. Ahora, el caso de Estados Unidos es bien importante tenerlo presente, porque es un régimen presidencial, pero con 2 componentes completamente distintos a los que nosotros conocemos en América Latina. Tiene un Congreso muy fuerte, con muchas atribuciones, incluso para la designación de los ministros, de los embajadores. Hasta embajadores, claro. Exactamente. Y segundo, es un Estado federal. Entonces, algunos dicen, no, si nosotros tenemos un régimen presidencial al estilo americano. No, sí, estoy de acuerdo, perdón. Latinoamericano. No quise compararlo, solo decir que cuando uno se centra en una crítica o una alabanza a un factor, uno puede encontrar países donde ese mismo factor funciona bien y funciona mal, porque cada uno y su cultura. Entonces, para decirlo en buen chileno, que lo entendemos bastante bien, es el guiso el que tiene que quedar bueno. Porque las arvejas en un tutti frutti quedan muy malas y en la carbonara queda estupenda. Entonces no es un problema de la arveja, ¿te fijas? De ahí, estando de acuerdo contigo, que creo que los partidos que forman o que respaldan al gobierno, que están en el gobierno, tienen un deber hoy día, un deber de primer orden, de primera importancia, que es respaldar al presidente en las 2 afirmaciones que hizo esta semana. Primero, que instaba a los partidos a ponerse de acuerdo en un conjunto de reformas al texto, porque es evidente que hay debilidades en el proyecto de una constitución, así como hay virtudes. Muchos han dicho el tema de la paridad, el tema de la no discriminación de sectores que han sido históricamente postergados, es la primera constitución post-cambio climático que se hace cargo de eso en términos ambientales, consagra el Estado social y democrático de derecho. Para mirar también en estos diálogos que estamos teniendo, que aquí está un espacio que es muy generoso en tiempo y en tranquilidad y hay que aprovecharlo. Yo he ido en el curso de los días, uno se va dando cuenta que hay ciertas cosas que van quedando como en la borra del café, que van quedando transversalmente. Y uno de esos, por ejemplo, los temas medioambientales o los temas como, por ejemplo, el Estado Social de Derecho. Sichel aquí era el candidato de la derecha y Sichel aquí hace un minuto dijo que era parte de lo que habría que rescatar, y lo han dicho muchos. ¿Ustedes confían en que esa lección se aprendió, que hay que tener un Estado distinto al que hubo los 30 años finales? Me refiero a su oposición. Tengo legítimas dudas, porque una cosa es consagrar la frase, pero esa frase, ese artículo, tiene que ser coherente con el resto del articulado. No nos olvidemos que uno de los grandes problemas de la Constitución vigente, que no se resolvió en 2005, y el presidente Lagos lo sabía y lo dijo, tiene que ver con que el modelo económico en Chile está consagrado constitucionalmente y protegido por estos quórums supramayoritarios, que combinados con el sistema electoral hacían prácticamente imposible que gobernara una coalición con ideas distintas. Pero no va a estar ninguno de los dos. Cambió el sistema electoral y ahora se cambia el sistema supramayoritario. Exactamente. Entonces, bueno, pero esas son cuestiones esenciales porque la Constitución no puede ser pétrea. Yo no creo en las constituciones pétreas. Creo en las constituciones que permiten, que tienen la plasticidad de acomodarse al cambio también del mundo y de la realidad social y económica de un país. Eso hoy día es mucho más necesario que hace 40 años, cuando en realidad la realidad, valga la redundancia, era menos mutable, como lo hoy día, menos vertiginoso en términos de cambio. Entonces no basta solamente con consagrar normativamente la existencia del Estado Social y Democrático de Derecho si es que uno no tiene un buen catálogo de derechos, no tiene
también los mecanismos para ir cumpliendo progresivamente, como lo dice el proyecto de nueva Constitución, con esos derechos que el Estado debe garantizar a la ciudadanía, y al mismo tiempo no tiene herramientas que le permitan al Estado ser parte de la vida económica del país. Y digo ser parte porque no se trata de un dirigismo económico desde el Estado. Reconoce y tiene que reconocer la actividad privada, la iniciativa privada como parte de esta realidad. Pero tiene que tener equilibrios, tiene que tener esa función normativa que le corresponde al Estado en representación del conjunto de la sociedad. Creo que son virtudes del texto constitucional, que es bueno decirlo, del proyecto de nueva Constitución, porque nos centramos mucho en los defectos, porque evidentemente son parte de esa conversación, Marcelo, pero también tiene un montón de virtudes, ¿no? Pero, Matías, para terminar, yo sé que creo que nosotros particularmente tenemos el deber, nosotros las fuerzas de gobierno, de acoger los dos llamados que nos hizo el presidente. Primero, a acordar un conjunto de cambios y perfeccionamiento del proyecto de nueva Constitución si es que se aprueba el 4 de septiembre. Y en segundo lugar, el deber de cumplir con el compromiso autoimpuesto por el presidente de ser garante de esos acuerdos. Creo que eso es fundamental de cara al resto de las fuerzas políticas, pero especialmente de cara a la ciudadanía. Marcelo Díaz, tú acabas de decir que tienes legítimo derecho a dudar de que la hoy oposición, que por 30 años, muchos de ellos, aunque no son las mismas generaciones, pero vamos a encapsularlo como la derecha o la oposición hoy, se negó persistentemente y muchas veces costó mucho que fueras aceptando ciertos cambios hasta el 2005, no todos, pero algunos cambios que se los ancla autoritario, en fin. Pero tienes dudas de, por ejemplo, de que en la profundidad hayan hecho propio el Estado Social de Derecho. Lo acabas de decir, así menos lo entendí. Instalado eso como una duda razonable tuya, ¿tienen derecho desde el otro lado a tener una duda razonable de que ustedes, como fuerzas hoy de gobierno, estén contra el tiempo, buscando un catálogo común de reformas para una Constitución que todavía no es aprobada y que la han hecho los mismos grupos de referencia política e ideológica que tenían grandes mayorías en el Congreso, perdón, en la Convención, y que no lo hicieron? Lo dijo Sichel recién aquí. ¿Por qué van a querer cambiar si ya en la Convención, que tenía la posibilidad de hacerlo mejor, hicieron esto que ellos mismos quieren cambiar antes de que se vote? ¿Cómo le respondes a ellos? Bueno, mira, porque de hecho este debate, con estas distintas vertientes del apruebo, ¿no? El apruebo feliz, el apruebo para transformar, el apruebo para reformar, el apruebo para mejorar, el apruebo para implementar, son todas vertientes de un campo que históricamente, desde la dictación de la propia Constitución del 80, en ese plebiscito fraudulento, ha buscado dotar a Chile de una Constitución plenamente democrática y, por tanto, cuando uno reconoce que el texto aprobado por la Convención puede ser objeto de perfeccionamiento, es coherente con su trayectoria política. Mira, yo no dudo de Javier Macaya, creo que él tiene buenas intenciones, tengo una buena opinión de él, me formé una buena opinión de él también en el trabajo parlamentario, pero él representa un sector, insisto, que ha sido contumaz en la defensa de un modelo económico que está en el corazón de la Constitución. Esto no pasa en Alemania. En Alemania pueden gobernar la CDU, que es la democracia cristiana, los socialdemócratas, con la misma Constitución. Esto no pasa en España. En España puede gobernar el Partido Popular o el PSOE con Podemos con la misma Constitución, porque la Constitución lo que establece son las reglas del juego fundamentales y permite que la gente decida mediante el voto la orientación de las políticas públicas. En Chile eso no ocurrió precisamente por el carácter pétreo, antidemocrático. En 30 años gobernó la centroizquierda con la Constitución vigente. Exacto. Bueno, pero mira, no lo olvidemos. Mira, yo siempre pongo este ejemplo. Cuando el presidente Lagos planteó en su gobierno la creación del auge, en paralelo planteó un fondo solidario. De acuerdo. Muy parecido a lo que ya se está discutiendo, ¿no? Y muy parecido al sistema de salud pública en Alemania, en España, o en Italia, en fin, en Francia, donde todos aportamos al financiamiento de ese sistema público a través de una parte de nuestros ingresos. Bueno, yo recuerdo que la UDI le dijo, mire, presidente, si usted quiere avanzar con el auge, tiene que desechar el fondo solidario porque nosotros vamos a ir al Tribunal Constitucional porque es expropiatorio. O sea, la derecha usó de manera constante y recurrente los mecanismos que le permitían, con la Constitución vigente, inhibir políticas públicas de carácter progresista, a pesar de que tuvimos mayoría electoral, que tuvimos mayoría parlamentaria. Eso es impropio de una democracia plena. Una democracia plena, la orientación de las políticas públicas la deciden los ciudadanos cuando votan y eligen un gobierno que expresa un programa y una orientación de ese programa de gobierno. Bueno, en Chile, ni el gobierno del presidente Elwin, ni el presidente Frey, ni el presidente Lagos, ni la presidenta Bachelet, 1 y 2, yo fui parte del gobierno de la presidenta Bachelet 2, pudo hacerlo porque habían mecanismos contramayoritarios. Nos pasó con la gratuidad en la educación superior, nos pasó con la reforma tributaria, nos pasó con el CERNAC, con la ley de aborto en 3 causales, con la reforma laboral, con toda la reforma, donde teníamos amplias mayorías en el Congreso, sin embargo habían
resquicios antidemocráticos en la Constitución que inhibían la expresión de esa mayoría. Entonces, yo creo que hay un tema de coherencia y de trayectoria que hace que nosotros tengamos dudas, que no basta con la reforma de los 4 séptimos de hoy día, que es una buena reforma, va en la dirección correcta, pero claro, yo digo que es como jugar póker con las cartas marcadas, porque la correlación de fuerza del Congreso ya está determinada, va a durar así hasta el 2026. Entonces, claro, 4 séptimos no inhibe que la derecha tiene el 50% del Senado y buena parte de la Cámara de Diputados, que sin su concurrencia no hay 4 séptimos. ¿Es bueno o es malo? Bueno, habrá que ver si es que finalmente triunfará el rechazo, si la derecha de verdad tiene la convicción de que Chile debe dotarse de una constitución que permita el libre juego de las alternativas políticas y no sea ahí donde se defina qué es lo que se puede o no puede hacer en términos de programas políticos, sino que sea la ciudadanía la que decida cuando elige un gobierno. Marcelo Díaz, un gusto conversar contigo como siempre. Que te vaya muy bien. Gracias, Matías. Buenas noches. Muy bien. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Y a esta hora, dirigentes de partidos del oficialismo están reunidos en el Congreso Nacional. ¿En qué? Conversando, buscando acuerdos, llegar a consensos sobre reformas a implementar en caso de que gane el apruebo. Kevin Felgueras con detalles. Kevin, cuéntanos. ¿Cómo estás, Matías? Una reunión que se ha desarrollado en varias partes acá del Congreso Nacional y que tiene ya su epicentro final, podríamos decir, acá en el comedor de la Presidencia, del 4º piso del Senado, donde a esta hora está el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, también la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, junto al presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, y a Diego Ibáñez, el parlamentario de Convergencia Social. Un acuerdo que está virtualmente cerrado y podemos decir que ya hay y existe un acuerdo dentro de las filas de centro-izquierda. Esto porque desde el Partido Socialista, en un grupo de WhatsApp, de hecho, donde están los medios de comunicación, ya se ha convocado para un punto de prensa mañana a las 11:30 de la mañana en la Biblioteca del Congreso Nacional en Santiago. Allá se va a dar a conocer todos los detalles de este acuerdo, que no ha sido simple de resolver, no ha sido fácil llegar a este acuerdo. De hecho, durante esta jornada teníamos frases que destacaba, por ejemplo, el senador Alfonso Urresti del Partido Socialista, que hablaba de intransigencia por parte del Partido Comunista. Habían acusaciones cruzadas, finalmente al menos se tiene esta luz al final del túnel, se sabe que mañana van a hablar sobre este acuerdo al que ya llegaron los partidos del oficialismo. Ahora solamente estamos a la espera, Matías, que salgan de esta reunión para confirmarlo y darlo a conocer y mañana conocer todos los detalles. Ya está convocado este punto de prensa para mañana a las 11:30 de la mañana. Sí, Kevin, cuéntanos, aunque los detalles se van a saber, lo grueso. ¿Cuáles son los ejes del acuerdo? Por ejemplo, en horas de la tarde, por lo que yo estuve reporteando, estaba muy complicado el sistema político, que se llegue a ese acuerdo en sistema político, en plantear una reforma antes del 4 de septiembre, los que van por el apruebo, decir, miren, lo que está en el texto lo queremos aprobar, pero en sistema político queremos cambiar. O en reelección del presidente, o en que sea iniciativa exclusiva en gasto del Ejecutivo. ¿Cuáles son los ejes de este acuerdo? Es súper importante, Matías, que este acuerdo, y para hacerlo más gráfico todavía, todas las líneas y todas las propuestas que tuvo este acuerdo estuvieron siempre guardados en un computador, que era el computador de la presidenta del Partido Socialista, computador que llevaba a todos lados. Lo llevó a un almuerzo con los diputados del Partido Socialista, luego a una reunión con Álvaro Elizalde, y el computador lo llevaba para todos lados porque ahí estaba toda la información. Es una información que todavía no se filtra en los medios de comunicación. Sabemos que había nudos justamente, por ejemplo, en el sistema político, en las atribuciones de la futura Cámara de las Regiones o el Congreso de Diputadas y Diputados, que establece esta propuesta de nueva Constitución, que allí estaban algunas intransigencias de las que hablaba el senador Alfonso Urresti. Detalles e incluso líneas gruesas no se conocen de este acuerdo todavía, y es lo que queremos conocer, y por eso seguimos acá junto a Poirot Escobedo e Iván Guerrero, justamente esperando a que termine esta reunión, conocer estos detalles, y mañana será el detalle fino.
11:30 de la mañana, justamente en la sede del Congreso en Santiago, en la biblioteca de ese lugar. Y acá, obviamente, están afinando los últimos detalles de este acuerdo que, por cierto, sabemos, le van a presentar también los partidos del oficialismo, se lo van a hacer llegar al presidente de la República, quien fue quien instó a que este acuerdo fuera antes del 4 de septiembre y no después. Vamos a estar siguiéndote o en la cuenta de TVN o en la cuenta tuya si tienes algún antecedente de qué se filtra de ese acuerdo, que mañana conoceremos ya en detalle. Kevin Felgueras, que te vaya muy bien y muchas gracias como siempre. Un abrazo, Matías, que estés bien. Chao, chao. Y ahora nosotros vamos a ir a nuestra pantalla grande a revisar el portal 24horas.cl. ¿No es así, señor director? Pues vamos. Mire, ahí está. Bencinas vuelven a subir a partir del jueves. Esta es una noticia que lamentablemente se repite, pero hay que darla a conocer porque nos afecta tanto y a todos. Detalles, 24horas.cl. Vamos al tiempo. En este momento, la temperatura en la región metropolitana es de 6 grados con 5 décimas y el cielo está parcial. Para mañana y pasado en esta región tendremos cielo parcial y una máxima probable de 17 grados. En tanto, el viernes cae la temperatura, también cielo parcial, hasta los 13 grados como máxima probable. Vamos a revisar otras dos regiones. Pica, en la región de Tarapacá, estará despejado con un sol precioso y 31 grados. Agradables 31 grados para un 11 de agosto, que será mañana. Y Lota, en la región del Biobío, tendrá cielo parcial y 11 grados de máxima probable. Un 10 de agosto de 1979, Michael Jackson publica el álbum Off the Wall, su primer disco en alcanzar el éxito internacional como solista, el quinto de su carrera. Este trabajo, con 20 millones de copias vendidas en todo el mundo, es uno de los 100 discos con mayor éxito comercial en la historia de la música y un hito imprescindible en la onda disco. Off the Wall se lanzó el mes que Jackson cumplió los 21 años. El primer disco del sencillo titulado Don't Stop Till You Get Enough, que escuchamos de fondo, llegó a la cima de la lista en los Estados Unidos y en el Reino Unido. Además, con este tema, Jackson grabó su primer Grammy en la categoría Mejor Interpretación Coral de R&B masculina. Con Michael Jackson, un clásico con estos temas que tantas veces hemos escuchado, despedimos vía comunicador. Muy buenas noches y gracias por venir.